Buenos días, Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones para todos. Una vez más, estamos acá haciendo el estudio del devocional, conociendo mi salvación a través de las Sagradas Escrituras. Devocional es muy importante, la palabra devocional es una devoción para Dios, o sea, un respeto, un tiempo apartado para Él, donde le respetamos el tiempo, donde respetamos nuestra intimidad con Dios. Es un tiempo muy importante. Y estamos viendo acerca de la introducción de las Sagradas Escrituras, la Biblia, cómo leer la Biblia. Y hoy vamos a tener un estudio muy importante y es conocer las características de la Biblia. Es muy importante tener estas características y cómo fue escrita la Biblia, en qué tiempo. Es muy importante. Vamos a orar para que el Señor nos dé las enseñanzas. Padre celestial y amado Dios, Dios de los cielos y la tierra, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de ti, Padre, en este momento. Colocamos nuestro corazón y nuestra mente delante de ti, oh Dios mío, Padre bendito, para que tú nos enseñes, nos reveles, Dios mío, el camino por donde nosotros debemos andar. Camino o sendas de justicia, caminos que te agradan, caminos que son de agrado delante de ti, oh Dios mío, que son aquellos caminos conforme a tu voluntad. Enséñanos tu voluntad y ayúdanos a cumplir tu voluntad, oh Dios mío, y que se cumpla tu voluntad, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y gracias por la persona que nos está viendo en este momento. Bendecimos su vida, su trabajo, su ministerio, sus sueños, sus metas que tiene. A esta persona que nos está viendo y que ha dedicado tiempo para escuchar tu palabra, Señor, así como Él también dedicó tiempo para escuchar tu palabra, sabemos que tú también dedicarás tiempo para Él, para bendecirlo. Dios mío, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Características principales de la Biblia. La Biblia tiene 40 autores. Fue escrita por 40 autores, por más de 1500 años, y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que en diferentes tiempos, circunstancias, regiones y culturas, Dios les habló y ellos escribieron lo que hablaron. Y es tan bien cronizado, tan perfectamente sincronizados los tiempos el cumplimiento de esas palabras. Yo creo que si estos hombres, si hubieran ellos, por su propia voluntad, si hubieran ellos reunido para escribir lo que escribieron, no hubiera resultado tan perfecto el cumplimiento de las profecías que se escribieron. Fueron tan perfectas el tiempo porque Dios las inspiró y porque Dios quería que se cumplieran de acuerdo a su voluntad. Entonces es muy importante que la Biblia fue escrita por hombres, sí señores, 40 hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que fuera bien coordinado el mensaje en diferentes personas. Aunque son 1500 años, pero ninguno se sale del contexto. Todos son tan perfectos, porque así es la palabra de Dios, perfecta. La Biblia tiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento porque todo testamento tiene ordenanzas. Todo testamento tiene sus propias leyes y ordenanzas. Así también se le llama al Antiguo Testamento porque tenía unas leyes y unas ordenanzas el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene otras leyes y ordenanzas diferentes al Antiguo Testamento, pero todas vienen con un mismo enfoque. ¿Y cómo estudiar la palabra de Dios? Para poder estudiar la palabra de Dios tenemos que clamar a Dios para que nos envíe el Espíritu Santo de Dios, porque como fue por medio del Espíritu Santo de Dios que fue inspirada, entonces lo necesitamos a Él para que nos enseñe lo que Él inspiró a esos 40 hombres por más de 1500 años. Y que nos enseñe muy acerca de la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Espíritu Santo viene a revelarnos a Él, al Señor Jesucristo, que es la verdad. Él es la palabra hecha carne. Eso fue lo que inspiró el Espíritu Santo de Dios, inspiró la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, Él habló lo que el Padre le dijo, lo que tenía que decir. El Señor mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que me envió, Él me ha dicho que lo que tengo que decir. Y esas palabras necesitan ser enseñadas, no por hombres o por personas algunas, sino que sean reveladas y enseñadas por el Espíritu Santo de Dios. Es muy importante. Cuando Dios sacó al pueblo de los hebreos de Egipto, Egipto significa estrecho, prisión o amargura. Cuando Dios saca al pueblo de los hebreos de Egipto, los lleva al desierto y les promete al pueblo de los hebreos una tierra prometida que fluye leche y miel. Era una tierra que ya estaba cultivada, una tierra regada por ríos, por fuentes de buenos ríos en aquel lugar. Pero antes de la bendición, Dios coloca un orden para que podamos alcanzar la bendición. Muchas veces nosotros queremos la bendición, pero nos pasamos por alto lo que Dios exige para poder alcanzar la bendición. Y Dios en el desierto establece el sacerdocio con ordenanzas y sacrificios para que mediante ese sacerdocio, por ordenanzas y sacrificios, el pueblo pudiera acercarse a Dios. Y una vez acercándose a Dios, alcanzaría la promesa. Y nosotros queremos la promesa de Dios, pero no queremos compromiso con Dios. Entonces nunca vamos a tener la promesa. Y ese fue el orden. Todo sacerdocio tiene ordenanzas y ordenanzas de sacrificio. Y después de haber creído y haber pasado por esto, alcanzamos la promesa. Y como el sacerdocio anterior invalidó todo, invalidó hasta los sacrificios, invalidó la palabra de Dios. Tanto que muchas veces la palabra de Dios fue sepultada por 70 años, por 130 años. Tanto que el pueblo se olvidó que existía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que estaba para ministrar se olvidó. El sacerdocio se desvió del camino. Pecar significa errar, errar al blanco. Eso es lo que significa pecar. El pueblo de Israel pecó, se erró, se salió del camino con que Dios le había mandado. El sacerdocio fue el primero que se desvió y asimismo desvió todo un pueblo. Comenzaron a hacer sacrificios a dioses paganos y comenzaron a darle la gloria a otros dioses que se inventaron ellos, y Dios obviamente se enojó con ellos. Y por 400 años Dios no se manifestó con ellos, que es el tiempo que dura desde el libro de Zacarías al Nuevo Testamento. Y el pueblo de los hebreos estuvieron 430 años en Egipto. Y curiosamente, también el pueblo de Israel duró 400 años, hasta 400 años después Dios envió a su hijo. Y pasaron 30 años para que la palabra de Dios se manifestara. Y después de los 30 años hubo un proceso que hizo el Señor Jesucristo. Así como Moisés sacó al pueblo de los hebreos de Egipto, de la opresión de Egipto, el Señor Jesucristo venía también a sacar a su pueblo de la opresión del pecado. Era del pecado, no era para que lo sacara de la opresión de Roma, sino del pecado. Pero el pueblo de Israel no quiso creerle al Señor Jesucristo. Amaron más el pecado que la justicia divina. Y por no haber entendido el sacrificio, Dios les quitó el sacerdocio. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Él murió, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Por qué fue roto de arriba hacia abajo? Porque Dios mismo rompió ese sacerdocio y abolió ese sacerdocio y armó otro nuevo sacerdocio, también con un solo sacrificio y con ordenanzas. Con un solo sacrificio son perfectos a todos los que se acercan a ellos.
Es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es muy importante por qué están escritas las Sagradas Escrituras, el enfoque de ellas, para que cuando vayamos a leerla tengamos un amplio conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Un solo sacrificio. Vamos a explicar un poquito cómo funcionaba el antiguo sacerdocio para poder entender el nuevo sacerdocio. En el antiguo sacerdocio Dios comenzó a formar el primer sacerdocio con Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés, era de la tribu de Leví, era un levita. Y Dios coloca a Aarón como el sumo sacerdote, escuchen bien, Aarón como el sumo sacerdote, y de su linaje, o sea, de sus hijos, armó los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que venir del linaje. Y de esa manera Dios armó un sumo sacerdote Aarón con unos sacerdotes, sus hijos. Y comenzaron, el sumo sacerdote hacía los sacrificios o presentaba la sangre delante del velo. Era el sumo sacerdote el que presentaba la sangre. Y era el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo. Tenía que traspasar el velo. Y al traspasar el velo presentaba todas las peticiones, quejas y pecados de todo el pueblo. Llevaba todo el pecado y el pueblo presentaba el pecado y rociaba la sangre en el lugar santísimo, en la mesa en el tabernáculo del propiciatorio. El propiciatorio era una cajita como así de grande, con una altura no tan ancha, de alta la altura, pero así más o menos como esta mesa. Y aquí habían dos querubines, representando que en medio de los dos querubines estaba la presencia de Dios. Así como en el reino de los cielos hay querubines alrededor de la presencia de Dios que le dicen santo, 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 santo. Y no cesa de decirle santo, santo, porque Él es eternamente santo para siempre. Entonces, la sangre que el sumo sacerdote llevaba por los pecados en una redoma, tenía que rociarla en medio de estos querubines. Y esa sangre que tenía que ser de un animal sin defecto, sin ninguna tacha, sin ningún nada. Y tenía que ser un primogénito. Representando así que el primogénito de Dios iba a hacer el sacrificio perfecto. Iba a entrar al lugar santísimo. Como el pueblo de Israel se desvió del sacerdocio y desvió también las palabras de Dios y se dedicaron a las costumbres y tradiciones, cuando el Señor Jesucristo vino, encontró costumbres y tradiciones en el sacerdocio, el Señor les recriminó esto diciendo: vuestras costumbres y vuestras tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Tanto que habían invalidado la palabra de Dios y también habían profanado el lugar del sacrificio de Dios. El lugar del sacrificio delante de Dios lo habían profanado. ¿Qué hicieron con este lugar? Llevaron mercadería, colocaron la plaza de mercado dentro del templo. Hicieron de mercaderes, hicieron de aquellos negocios aún tan ilícitos, cobraban carísimo las cosas, eran deshonestos en todas las cosas que hacían. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entra al templo, dice: vosotros han profanado el templo de Dios. ¿Qué es profanar? Dedicar una cosa que es consagrada para Dios con otro oficio diferente. Eso fue lo que profanaron el templo de Dios, dedicándolo para otro oficio diferente. Y entró indignación y volcó las mesas de los cambistas, liberó las palomas y todos los animales que tenían allá, o todas las cosas que tenían para su venta. Y limpió el templo y les dijo: vosotros han hecho de la casa de mi padre una guarida de ladrones. Mira hasta dónde se llegó el degenero de haberse apartado de Dios. Perdieron toda sabiduría, todo entendimiento y todo conocimiento. Eso es lo que trae el pecado. El pecado arruina en ti la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, y te desjuicia. Tú comienzas a hacer otras cosas que desagradan a Dios. Y eso fue lo que el sacerdocio anteriormente hizo. Y duró 400 años Dios sin manifestarse, hasta cuando nació el Señor Jesucristo. Y pasaron otros 30 años para que el Señor Jesucristo se manifestara al pueblo de Israel, cumpliendo así también el tiempo de los 430 años que duró el pueblo de Israel en Egipto, bajo la opresión de Egipto.
así también quería Dios liberarlos de la opresión del pecado. Pero ellos amaron más el pecado que al Señor Jesucristo, que la verdad, que la vida, que la salvación, que a Dios. Y tanto que amaron más al pecado que lo crucificaron. Pero vamos a mirar el nuevo sacerdocio que Dios preparó. En Hebreos, en todo el libro de Hebreos es un libro muy importante, muy buenísimo para estudiar acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero para poder entender el libro de Hebreos tenemos que comprender muy claramente cuál era el sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico era algo físico que podían ver. Este nuevo sacerdocio es un sacerdocio también espiritual. Entonces, si no vemos las cosas, si no entendemos las cosas naturales, mucho menos vamos a entender las cosas espirituales. Por eso, si tú quieres estudiar el libro de Hebreos, es muy importante que estudie el libro Levítico con sus ordenanzas y los sacrificios. Cuando tú entiendas las ordenanzas que Dios había establecido en el sacerdocio levítico y los sacrificios y todas las ordenanzas, entonces vas a entender el nuevo sacerdocio. Porque si no entendemos el nuevo sacerdocio o el sacerdocio y los sacrificios y las ordenanzas, déjame decirte que nunca vamos a entender qué es la vida cristiana. Si no vamos a entender qué es la vida cristiana, nunca la vamos a vivir. Porque uno vive, hace lo que uno entiende. No puede hacer otra cosa de lo que uno no entiende. Entonces por eso es muy importante estudiar para entender, para ser conforme al entendimiento. Por eso el Espíritu Santo vino a darnos entendimiento, a revelarnos las Sagradas Escrituras para que hagamos conforme a lo que nosotros hemos entendido. Es muy importante entender las cosas. Porque es imposible yo mandarte a una dirección o mandarte a un lugar sin una dirección. Si no tienes una dirección para llegar a aquel lugar, nunca, jamás vas a poder llegar. El Espíritu Santo de Dios nos vino a dar esa dirección para poder llegar al reino de los cielos, para llegar a la vida eterna. Y el nuevo sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Dice en Hebreos, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote y rey de Salem, príncipe de paz. Y eso es lo que es el Señor Jesucristo, que también es sumo sacerdote y rey de Salem y también es príncipe de paz. ¿Por qué? Porque él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, es diferente. Y este sumo sacerdote presentó un solo sacrificio por nuestros pecados y fue su propio cuerpo. Ya no fue un animal como lo hacían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que sacrificaban una sangre ajena, no de ellos, una sangre ajena, y una sangre ajena era la que presentaban delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una sangre ajena? Porque ellos no eran 100% santos, no eran 100% santos, porque venían de una simiente que había cometido un pecado en el huerto del Edén. Y el único que venía a quitar este pecado era el Señor Jesucristo, es el único. Y entonces Él tuvo que vivir una vida intachable en la tierra, una vida tan obediente a Dios, el 100% obediente a Dios. Una vida pero tan obediente. Y con su pasión, su sufrimiento y todo lo por donde pasó, perfeccionó la sangre, dice en Hebreos. Y esa sangre que Él perfeccionó fue la que ofreció del Padre por nosotros. Él se presentó como la propiciación por nuestros pecados. Y Él fue nuestra propiciación cuando Abraham fue a sacrificar el hijo que Dios le había prometido que sacrificara a Isaac, y ya tenía Abraham el altar, o sea, el arrume de piedras, y ya había colocado la leña allá. El hijo le pregunta, padre, el altar ya está listo, la leña ya está lista, el fuego ya lo tenemos, pero yo no veo el cordero para el sacrificio. Y el Señor le dijo, yo sé que mi Señor se proveerá de cordero. Y cuando Abraham, por obediencia a Dios, colocó al hijo encima del altar, cogió el cuchillo para degollar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Fue tan fiel obediente a Abraham
que lo que Dios le había prometido, que le costó lágrimas y espera por 25 años, Dios se lo estaba pidiendo después. Y a Abraham no le importó toda esa espera, sino que lo que Dios dio, Dios se lo pidió, pues él dijo, yo se lo voy a dar. Cuando le fue a cortarle o a degollar al hijo, alzó la mano para degollarlo. Dios le dijo, detén, ya he visto tu obediencia. Y Abraham, cuando miró alrededor, había un cordero enredado entre espinos. ¿Y cuál fue la corona que le colocaron al Señor Jesucristo? Una corona de espinos. No fue algo que hicieron los romanos, una corona por burla. No. Él venía a llevar el sufrimiento de la humanidad. La tortura. ¿Cuál es el sufrimiento de la humanidad? La maldición del pecado. Todo pecado lleva su maldición. Ninguna maldición viene sin justa causa. Toda maldición viene porque primero hubo un pecado. Y no por nosotros haber pecado, hubo también maldición en nosotros. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y firme para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces viene no solamente a limpiarnos de pecado, sino de toda maldad. Entonces el Señor Jesucristo ofreció su propia sangre y fue su sangre aceptada por el Padre. Y después de que Él murió, resucitó, entró al lugar santísimo, no aquí en la tierra, sino directamente delante de la presencia de Dios, tanto que se sentó no por su propia voluntad, sino por la voluntad de su Padre, quien le dijo, siéntate a mi diestra. El Padre mismo lo sentó a su diestra, en el lugar santísimo, a su diestra. Y le dijo, toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo. ¿Cuál potestad? Será Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se enseñará sobre toda creación, sobre todo. ¿Por cuánto? Porque Dios, por medio de su Hijo, hizo toda la creación, sean galaxias, estrellas, sea nuestro planeta, nos hizo a nosotros, hizo principados, potestades, ángeles y querubines, fueron hechos por medio de Él. Y por medio de Él todas las cosas subsisten, todas. Y cuando Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo, por eso es el único que tiene la potestad para perdonar tus pecados. Nadie más tiene la potestad, porque a ninguno más Dios le dijo esto. Y ninguno más recibió esta potestad, solamente al Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tanto como en el cielo como aquí en la tierra está presente para escucharte el arrepentimiento tuyo. Cuando Él comienza a predicar el Evangelio, las primeras palabras que Él abre su boca al predicar el Evangelio fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Si yo quiero conocer las cosas de Dios, yo quiero ser salvo, tengo que obedecer las primeras palabras que Él dijo, arrepentidos. Es la llave para entrar a ser guiado por Dios, o a estar bajo las enseñanzas por Dios, o a estar bajo ese sacerdocio. Y entonces el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, y de ese linaje tendría que venir los sacerdotes. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le creyeron, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad, o el derecho, o el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios, para que nosotros viniéramos de ese linaje. Y en Pedro capítulo 5 dice, somos sacerdotes, real sacerdocio, linaje escogido. Real sacerdocio no somos nosotros, real sacerdocio, linaje escogido. De ese linaje de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, y si nosotros somos sacerdotes, tenemos que haber nacido por medio de Él. Somos nacidos por medio de Él. Muchas veces alguna persona, porque fue buena gente, le dicen por sus obras, este hombre era un hijo de Dios, era una criatura de Dios, este realmente era un hijo de Dios. Y no es por las buenas obras que llegamos a ser hechos hijos de Dios, es por haber creído en el Señor Jesucristo. Las buenas obras es la manifestación ya de nuestra nueva naturaleza. Porque
si somos hijos de Dios que es bueno y su bonanza es tan grande y su benevolencia es tan grande, pues también nosotros debemos actuar conforme a esa naturaleza. No podemos actuar de otra naturaleza que ya hemos sido formados. Es de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que venir a enseñarnos las Sagradas Escrituras? Es necesario que nos enseñe las Sagradas Escrituras. Porque en otro tiempo vivíamos en el pecado. No fue necesario que nos enseñaran a pecar. Ya pecábamos por naturaleza. A un niño de 3 añitos o 2 años tú lo llevas para una selva o una isla y lo deja allá en esa isla y lo traes de regreso cuando cumpla unos 20 años. Tú no necesitas enseñarles a pecar. Está en su naturaleza. Y él actúa conforme a su naturaleza. En otras palabras, nosotros estábamos secuestrados, sirviendo como hijos a Satanás, hijos al pecado, porque el mismo Señor dijo, pues ustedes queréis hacer lo malo, me queréis matar y hacen vosotros las cosas malas, pues su padre es el diablo, porque él ha sido malo desde el principio. Todo el que practica el pecado es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque practica conforme a su naturaleza. Por eso es hijo de Satanás, porque actúa conforme su naturaleza, conforme al pecado. Pero cuando venimos a Cristo, entonces actuamos conforme ahora esa nueva naturaleza que es Cristo en nosotros. Ya no hacemos las buenas obras por ganar méritos delante de Dios. Ya no, eso no nos mueve y eso no nos va a salvar las buenas obras. No. Ya es nuestra forma de actuar. Pero como nunca habíamos vivido en esta forma de actuar, entonces es necesario que nos la enseñe. Hay historias de niños que fueron abandonados por sus padres en la selva. Algún niño fue olvidado o abandonado por sus padres en la selva y quien los crió fueron lobos. Algunos lo crió fue chimpancés. Lo pueden encontrar esas historias. Y 14, 15 años después los pudieron encontrar. 10 años después los pudieron encontrar. Y ellos, al ser rescatados, hacían las mismas obras que hacían, comían lo mismo, se comportaban lo mismo, el que fue criado por lobos se actuaba como lobos, el que fue criado por chimpancés actuaba como chimpancé, porque actuaban conforme a la naturaleza que fue criado. Y cuando vinieron y fueron rescatados, les tocaron enseñarles cultura, idioma, enseñarles a hablar, enseñarles a comportarse, a comer, a vestir, a socializarse, a expresarse. Algunos se volvieron y se volaron otra vez para la selva porque no les gustó. Así es la vida cristiana, perdón. Así es la vida cristiana. Muchos vienen a la vida cristiana y comienzan a encontrarse en la palabra de Dios cómo es el estilo de vida que nosotros debemos vivir y prefieren volver al mundo otra vez, a la esclavitud de Satanás. Y lo que hace Satanás es condenarte. El Señor Jesucristo vino a salvarte. Tú decides cuál camino debes coger. Dios dice en su palabra que ha elegido 2 caminos para la humanidad. Caminos de vida y caminos de muerte. Tú eliges. Tú eliges. Usted se condena solito porque tú eliges. O tú te salvas porque tú eliges. Dios no nos hizo como robot. Dios nos dio libre decisión, libre albedrío en nosotros. Pero cuando tomamos la decisión por seguir a Dios, Dios coloca la fe en nosotros, coloca de su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, para enseñarnos las Sagradas Escrituras y para darnos poder para poderla cumplir. No vamos a cumplir la voluntad de Dios solitos. El Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Por eso dice la palabra que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Cosa maravillosa.
Y el Espíritu Santo comienza a revelarnos. Pero ¿qué nos comienza a revelarnos el Espíritu Santo? Lo que hemos leído. Él no nos va a revelar, escuche muy bien, Él no nos va a revelar algo que no hemos leído o estudiado. Él nos va a revelar lo que leímos, vamos a leer y lo que estudiamos. Ahí es donde demostramos el hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiso decir el Señor, bienaventurados los que prestan atención a la palabra de Dios y los que meditan en ella, porque a ellos se les será revelada la palabra. Lo podemos ver en el etíope. Él fue a Jerusalén, escribió en las hojas que había llevado, porque allá no había fotocopiadoras, no le prestaron el libro para que lo leyera en la casa y después lo devolviera, porque él vivía a 8.155 kilómetros de Jerusalén. Era difícil de poderlo devolver al otro día. Por lo tanto, él llevó hoja y escribió, y por el camino venía meditando y estudiando el libro del profeta de Isaías, pero no podía entender, y él venía estudiando, venía leyendo, repasando una y otra vez, meditando en el asunto. Cuando Dios vio que estaba meditando en el asunto, en la palabra de Dios, envió a su hijo y le trajo la revelación. Tú tienes que hacer lo mismo, meditar en la palabra que estás ahí. Esta es la palabra de Dios, meditarla. Cuando Dios ve que tú estás meditando la palabra y pensando en el asunto, viene la revelación. Antes no viene la revelación. Porque al que no tiene hambre, pues no se le puede dar de comer. ¿Y cómo despierta el hambre? Muchos leen la Biblia y uno le pregunta, ¿cuántas veces han leído la Biblia? Como 4 veces. Pero no se han detenido a meditarla, la leyeron como para tener el orgullo que sí la han leído, pero no la han meditado. Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro de día y de noche. No solamente le dijo de día, no, tampoco le dijo solamente de noche, sino que le dijo, meditarás en este libro de día y de noche, porque Dios estaba interesado en revelarle la palabra de Dios. Por eso Dios dice, meditarás en este libro de día y de noche. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros. Y es muy importante estudiar la Biblia, comenzando por el Nuevo Testamento. ¿Por qué por el Nuevo Testamento? Porque ya es las ordenanzas del nuevo sacerdocio, que es el Señor Jesucristo, es el sumo sacerdote. Entonces tenemos que aprender primero por ahí. Para eso, el evangelio que mejor presenta la vida del Señor Jesucristo, los testimonios y que mejor explica del Señor Jesucristo es el apóstol Juan. Uno, porque él es el que estuvo más pegado con él, el que no lo soltaba prácticamente de su mano. Prácticamente el apóstol Juan le respiraba en el cuello al Señor Jesucristo. Y él es el que mejor explica acerca de los evangelios del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que comiences por el evangelio de Juan y estudiar. Tengas un cuaderno de estudio y coloques ahí capítulo 1, capítulo 1 y comienzas a escribir lo que vas entendiendo. Y palabra que no se entiendes, palabra que más o menos tiene el conocimiento, lo busca en griego, porque de allá viene la raíz casi de todas las palabras, en griego, en latino, en hebreo y en arameo. ¿Por qué? Porque en esas palabras, en esos idiomas fue escrita la palabra de Dios. Entonces, para poder entender el significado de algunas palabras, porque nosotros tenemos el concepto de unas palabras y de acuerdo al concepto de esas palabras vamos a interpretar la palabra de Dios. Pero cuando yo busco el significado de esa palabra, me cambia el concepto. Entonces, cuando yo voy a estudiar la palabra de Dios, ya con ese nuevo significado bien correcto de la palabra, entonces voy a entender el concepto que está en la palabra. Por eso es necesario que estudiar. Por eso es necesario meditarla. Meditarla es... hay un aspecto importante, cómo meditarla. Primero, un consejo. Primero, ¿a quién Dios le habló? ¿A quién le habló? ¿En qué tiempo estaba? ¿En qué circunstancias estaba? ¿Por qué le dijo lo que le dijo? ¿Qué le quiso decir Dios con lo que le dijo? ¿O a qué le envió o para qué lo envió?
Es muy importante encontrar el enfoque de todas estas razones. Y luego sí traerlo para el conocimiento. Antes de traerlo para el conocimiento, decirle al Padre: Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te clamo que tú me reveles las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo viene y le enseña. ¿Por qué? Un día mi hermana me dijo: Fabio, yo no entiendo matemáticas. Le dije: si usted va y le dice a un profesor: profe, es que no entiendo esta tarea, yo quiero que me la enseñe, no te lo va a enseñar. No porque sea malo el profesor, no, el profesor es muy buena gente. Porque el profesor no se lo quiere dar así tan fácil. No. Él quiere que vaya a la biblioteca, estudie un libro, estudie otro libro, mejor dicho, que se mate estudiando. Pero es muy diferente cuando tú te acercas a un profesor y tú le dices: profe, lo que pasa es que tengo un grupo de estudiantes de mi grado que no entienden matemáticas y les estoy explicando, y lo que estoy explicando es esto y esto y esto. Y el profesor mira y dice: uy, está correcto. Profe, pero es que no entiendo esta parte que está aquí, es que no la he podido comprenderla. El profesor ve el interés que tiene en ti para enseñar y él te lo enseña bien, pero bien perfecto. Entonces, cuando tú tienes interés también de aprender para enseñar a otros, el Espíritu Santo viene y te enseña. Porque no es alcahueta de perezosos, negligentes. Y hay un consejo que también les doy. Es bueno también escuchar predicaciones de pastores y hombres utilizados en conocimiento y en palabra. Pero no usted qué es ahí. Usted tiene que meditar en la palabra. Tienes que meditar en la palabra, porque si solamente escuchas los pastores, las predicaciones y tú no medites en la palabra, te vuelves una alma negligente, que te lo mastiquen todo, que lo entreguen todo masticado. ¿Sí es la gran diferencia? Tiene que dedicarle tiempo para la lectura. Es muy bueno uno estudiar esas predicaciones que lo nutren a uno de muchas enseñanzas. Pero no te puedes apartar de este libro de día y de noche. Meditarás en él. En la palabra de Dios vas a encontrar la palabra como una espada. Una espada vas a encontrar, y la vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo de Dios. Es la herramienta con que va el Espíritu Santo a pelear en nosotros. Pero Él va a desenvainar nuestra espada. La espada que ya tenemos en nosotros. Supongamos que tú tienes una lucha terrible con un problema, una dificultad que no sabes cómo hacerlo. Y tú has leído la palabra cada 15 días o cada mes un pedacito. Su espada es como así grande. El Espíritu Santo va a coger esa espada. ¿Cómo te va a defender con esa espada tan pequeñita? Pero si tú la lees en el día y en la noche, vas a tener una espada grande y bien afilada, bien potente. El Espíritu Santo te va a defender con esa espada. Te va a dar discernimiento, te va a dar entendimiento cómo salir de ese problema, de esa dificultad, de esa lucha con que está. Va a guerrear con la palabra que hay en ti. Por eso el apóstol Pablo le dice a su discípulo: aviva el fuego que hay en ti. Le digo: aviva el fuego. Medites en la palabra, ores y clames a Dios y serle fiel a Dios. Eso es avivar el fuego. Y la otra parte dice: también es pan. Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, el Señor Jesucristo dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres conseguir el mejor psicólogo, pues está Dios. ¿Por qué? Porque Él dio la vida. Y no solamente dio la vida, también dio a su Hijo hasta la muerte para salvar nuestra vida. ¿Acaso no nos puede dar los mejores consejos? ¿A cuál hombre tú puedes decir que te puede ayudar en tus problemas psicológicos? ¿De psicología? Es el mejor psicólogo, el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo
podrá sacarte del conflicto interno que tú tienes si tú no lees la palabra de Dios. De acuerdo a lo que tú lees, el Espíritu Santo saca lo que tú has leído y te da la interpretación y te saca del conflicto. Así es como funciona la sabiduría de Dios. Y también encontramos como un espejo la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es un semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Recuerda que no estamos solos. Recuerda que no estamos solos en esta carrera. El Espíritu Santo de Dios nos viene a revelar las Sagradas Escrituras y nos da fuerza y poder y autoridad y valentía para cumplirla. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios. Tú eres fiel a Dios, es en el poder de Dios. Y en ese poder se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la oración y en meditar la palabra y en escribir lo que entiendes y meditar nuevamente lo que entiendes y vuelves y meditas, porque entre más masticas los que tú comes, mejor digestión tiene tu cuerpo. Por eso en la palabra de Dios, entre más mastiques, o sea, entre más la medites, mejor será para tu vida espiritual. También es un martillo. La palabra de Dios también es un martillo. Dice en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Quién quebranta nuestro corazón duro, terco, que quiere siempre buscar el pecado? La palabra de Dios quebranta ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón atendido, un corazón obediente. Es la que nos cambia nuestro carácter, la palabra de Dios. Y también es miel, dice Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ese salmista, al decir esta palabra, encontró en la meditación de la palabra, encontró el gozo, la felicidad enorme, ese regocijo que se deleitaba, no hallaba la hora de terminar su jornada de trabajo y llegar a su casa y meditar en la palabra de Dios. Quizás cuando iba al templo a escuchar las enseñanzas de los sacerdotes, él las escribía y llegaba a la casa y meditaba y decía cuán bueno es el mensaje. Pero hoy en día muchas personas van a la iglesia, no llevan cuaderno, llegan a la casa y los que no pudieron ir a la iglesia le preguntan, mamá, papá, mi hermano, ¿cómo está, hijo mío? ¿Cómo fue la predicación de hoy? La predicación de hoy fue ¿de qué estuvieron hablando? Estaban hablando de que fue... Espere. Y si voy con el hermano, venga, usted que está... No, yo estaba en la escuela dominical con los niños. Ay, pero ni siquiera escriben para meditar en la casa. Nunca podrán sentir las delicias de la palabra de Dios. Nunca van a encontrar ese alimento. Y van a vivir emproblemados toda la vida, porque no van a encontrar las soluciones que Dios tiene en su palabra para nosotros. En Proverbios capítulo 25, versículo 25, dice la palabra que también es agua de vida, fría al alma sedienta. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Para aquella persona que ha cometido pecado y que en su corazón, en su conciencia, en su mente sabe que está condenado, déjame decirte que hay buenas nuevas de salvación para ti, que Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios Altísimo, el primogénito, el unigénito Hijo del Dios Altísimo, murió por ti, también murió por ti para limpiar tu pecado.
No hay pecado que no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es rechazar este mensaje. Ese es el que Dios nunca te puede perdonar. Rechazar al Hijo de Dios es el pecado que no puede perdonar Dios. Pero todo pecado que tú hayas cometido, tú vas a leer las Sagradas Escrituras y vas a encontrar hombres que hicieron peores pecados que tú y que Dios los perdonó y que los colocó en buena estima. Por eso te digo, lea las Sagradas Escrituras y entérate para que no seas engañado por el mundo y vivas bajo la maldición del pecado. Dios quiere hacerte libre, pero como tú no lees las Escrituras, no eres libre de pecado. Hágalo y entenderás. Yo un día lo leí y duré como 6 meses para poderlo entender porque ninguno me explicó hasta que gracias a Dios Él me pudo explicar muy detalladamente y pudo haber regocijo en mi corazón que hubo salvación para mi alma, hubo perdón para mis pecados, porque la misma palabra de Dios me lo enseñó, no ningún otro. Fue la palabra de Dios que me lo enseñó. Y por último tenemos que también es medicina, entre tanto las características de la Biblia. Proverbios 3:8. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Cuando tú encuentres en la palabra de Dios que Dios tiene perdón para ti, que Dios te llamó a que seas perdonado y que hubieron peores que tú y que los perdonó y que Dios también te quiere perdonar a ti, ¿acaso no hay gozo en tu alma? ¿Acaso no hay felicidad en tu alma? ¿Acaso no puedes decir en tu corazón, soy salvo, soy salvo? Yo quiero que tú experimentes eso, pero tienes que meditar en la palabra y encontrarás el gozo y la salvación de su vida. No te pierdas por dejar la pereza de no estudiar, porque el qué dirán te condenará, los demás te condenarán, pero la palabra que tú nunca has leído, ahí está la salvación. Está la salvación ahí, porque ahí va a encontrar cómo el Señor Jesucristo hizo para salvarte o para salvarnos a nosotros. Pero tenemos que introducirnos en la palabra para poder ver y creer. Porque el que cree, por eso fuimos salvos por fe. Al que cree, fue salvo. Vamos a orar. Y le invito a que lean las Sagradas Escrituras. Porque el que no lee, dice por ahí el dicho, está condenado a creer todo lo que le digan. Pero cuando tú lees las Sagradas Escrituras, vas a llenarte de sabiduría, de conocimiento. Y no solamente para ti, sino para muchos que están pasando por problemas que tú. Vas a ayudar también a muchos que están problemados casi hasta a punto de suicidarse, a punto de envenenar hasta a su esposa y sus hijos. Con un consejo que viene de Dios a esa persona podrá librar la muerte de muchos y la condenación de muchos. Te invito a que te animes a buscar a Dios a través de las Escrituras. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gloria, honra y honor al Dios que vive por los siglos de los siglos. Te damos gracias por esa enseñanza y por la introducción en la palabra de Dios. Gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por enseñarnos. Aquí está mi corazón para que sea guardada mi palabra. Y clamo a ti, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios para que me siga revelando las Sagradas Escrituras y para que por medio de Él, Señor Dios mío, por medio del poder del Espíritu Santo, yo te pueda cumplir, que pueda ser fiel a tu palabra. Porque en mis fuerzas, yo soy seguro que no puedo, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios, todo es posible y con Él vamos a hacer grandes proezas. Te damos gracias, Señor, porque en esta lucha, Señor, tú no nos has dejado solos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros. Y el mismo Señor también dijo, he aquí que yo estaré con cada uno de vosotros hasta el fin del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios están ahí, agarrándonos de nuestras manos, luchando para que no nos caigamos en pecado, en maldad, y para que no volvamos a caer a condenación. Gracias, Señor, porque aquel que dijo es fiel y firme para cumplir su palabra cuando dijo Él,
las ovejas que yo tomo en mi mano, nadie podrá arrebatarla de mis manos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separarnos de la salvación. Porque el Dios de los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios van a luchar con nosotros. Por eso dice la palabra que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso nuestra salvación y nuestra permanencia en la vida eterna depende de Dios. Y Dios depende de nosotros el hambre por la palabra. Dijo el Señor, si me amáis y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Y apartados de esta palabra, o apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Apartados de esta palabra, que es el Señor, no podemos hacer nada. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros y ayudarnos. Gracias, Padre, por su Espíritu, y gracias por la palabra, y gracias al Hijo, porque por medio de Él encontramos nuestra salvación y llegamos a ser hechos sus hijos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.